A todos, bienvenidos a la cápsula número 3. Seguimos con Álgebra 2. El día de hoy vamos a introducir temas correlacionados al siguiente temario. Concluimos el día de hoy con la unidad número 1, estructuras algebraicas, la cual vamos a estar viendo aplicaciones estructurales algebraicas en ingeniería, ciencia de materiales y la reología, procesamientos de señales sísmicas, álgebra aplicada y la optimización de procesos petroleros, redes de recolección, teoría de grupos y grafos, simulación de flujo en medios porosos y operadores, análisis de riesgo y permutación en exploración, ¿no? Como observan, seguimos analizando los hallazgos del subsuelo de la Tierra y algunas comparaciones o cambios drásticos, como en caso de los sismos, cómo fueron su comportamiento, ¿no? Todo esto correlacionado a fenómenos naturales que existen hoy en día en nuestro planeta, ¿no? Muy bien, si me permiten un momento, voy a compartirles pantalla. Álgebra 2, cápsula número 3. Muy bien, vamos a iniciar. Unidad uno. Hoy concluimos esta unidad, chicos. Muy bien, vamos a empezar con el subtema 1.4 que viene las aplicaciones de estructuras algebraicas en ingeniería. Las estructuras algebraicas, grupos, anillos y campos son herramientas ocultas detrás de la tecnología moderna. Su aplicación permite que los sistemas sean precisos, seguros y eficientes. Como sabemos, existen hoy en día plataformas, programas que se utilizan para el campo. Están diseñados, obviamente, para los grupos, anillos y campos. Es decir, ya viene configurado todos esos panoramas que es aplicable en el tema de álgebra. Entonces, pero también es importante también de dónde salen todos esos datos, ¿no? Es decir, me tocó alguna vez poner datos de prueba y no entendía cuál era su comportamiento, ¿no? Pero bueno, al final vi que los comportamientos cambian dependiendo de los datos que uno vaya simulando, al igual qué estructuras vamos implementando, qué medidas, etcétera, ¿no? Estos sistemas, hay varios, chicos, hay un sistema americano, un sistema de Europa, hay muchas empresas, me tocó a mí ya trabajar con las dos. ¿Por qué? Porque pues trabajaba para una empresa que se llama Frank International. France, perdón, era de Europa, principalmente, inicialmente, luego lo compra Estados Unidos, y al final desaparece la empresa y se convierte en una segunda empresa que se dedicaba a yacimientos de petróleo, ¿no? La teoría de codificación y detección de errores en la industria petrolera, los sensores es el fondo de un pozo donde envían datos a miles de metros de profundidad. Estos datos sufren interferencias, ruidos, cuerpos finitos, campos de Galois. Se utiliza para crear algoritmos de corrección de errores, como códigos red Solomon. La aplicación aseguran que la lectura de precisión o de presión a temperaturas que lleva a superficie sea exacta, permitiendo decisiones seguras y de control de pozo. Chicos, la tecnología sabemos que nos da una optimización muy, muy impresionante, ¿no? Pero, ¿qué pasa hoy en día? Estos sistemas fallan, ¿eh? No digo que falle muy seguido, incluso yo he visto solamente que ha fallado una vez y falló por números muy pequeños. Sin embargo, el ingeniero encargado tenía conocimiento y sabía algo, que pasaba algo normal. Que ese es otro importante. Si no te debes de confiar en los datos de la computadora, siempre la opinión humana o la perspectiva humana es fundamental, ¿eh? A veces uno se confía o piensa que es lo correcto y no es así, ¿no? Lo correcto siempre es que pues tengamos nosotros la autoridad para decir no está bien, si está bien o ven algunos datos alterados y ve, o sea, y físicamente, porque hasta eso, ¿no? El que está adentro no solamente se guía en la computadora, va al campo, visualiza, ve que todo esté bien. Tiene muchas congeneraciones estar allí, o sea, no solamente es estar sentado y ya, no, tenemos que estar en conocimiento de todo. También la comunicación con sus técnicos, con sus ingenieros en equipo, o sea, que todos tengan una misma sincronía, porque hay a veces que un ingeniero puede decir, algo está pasando aquí, verifican primero la inspección visual, verifican que todo esté bien, luego se van a la computadora, analizan también lo de la computadora, después que analizan la computadora y teniendo el análisis visual, hacen una pequeña conclusión y ya con eso
pues generan alguna anomalía, si hay algo así, pues entran o dicen sí o dicen no, ¿no? Entonces es importante que nosotros como próximos ingenieros entendamos esa parte, ¿no? Porque es fundamental, a veces nos confiamos, no, no, hay que tener la iniciativa, la tecnología es muy buena, ¿no? Pero jamás nos va a ganar la intuición, jamás nos va a ganar el sentimiento de que hay algo que está mal, ¿no? Y sí, muchas veces, y eso sí pasa muy seguido. El ingeniero dice, no, algo está mal, no, no, falta presión, le falta, hay algo que está pasando internamente, quizás no apretaron bien algo, y viceversa, ¿no? Simplemente el jefe de operaciones también es importante que tenga el control exacto de todas sus áreas correspondientes para que si ven algo, un error o algo así, pues actúen inmediatamente, ¿no? Bien, vamos a ciencia de materiales y reología, donde dice que el estudio de cómo se deforma y fluyen los fluidos, perdón, sí, fluyen los fluidos como el lodo de perforación o el petróleo crudo utiliza simetrías algebraicas. Y sí es cierto, a veces no lo vemos de esa manera, pero sí es. Tensores o grupos de simetría, las propiedades de los materiales se clasifican según su comportamiento bajo transformaciones. Las aplicación, diseñar fluidos de perforación con la viscosidad exacta para transportar los recortes de roca a la superficie sin dañar la formación. ¿Qué es la reología, chicos? La ciencia del flujo, que estudia deformaciones de cuerpo sometido a esfuerzos extremos, ¿no? En su caso, perdón, externos. En su caso, pues sabemos que el crudo que extraemos a veces tiene algunas situaciones naturales, e incluso nosotros, cuando lo vamos implementando algún químico, algo así, alguna limpieza, pues obviamente pues va a tener sus efectos también, ¿no? La radiología, eso se pasa. Ese es el estudio, chicos. Hay un área especializada de la radiología dentro del campo laboral. Yo me tocó ver un ingeniero que se especializó en el área, ya que visualizaba y estudiaba las viscosidades del subsuelo de la tierra, no solo el petróleo, sino también la tierra, etcétera, ¿no? Incluso el agua, no tienen viscosidades, todos tienen una forma de ser y hay a veces personas que pues se tienen que especializar por si detectan alguna situación anormal, ¿no? Procesamiento de señales sísmicas. La producción petrolera depende de hacer una ecografía a la Tierra usando ondas de choque, transformadas y álgebras de operadores. El filtro está, de estas señales para limpiar el ruido y obtener una imagen clara del suelo se basa en estudiar espacios vectoriales y operaciones lineales. La aplicación parte de identificar trampas geológicas donde se acumulan el hidrocarburo, reduciendo el riesgo de perforación en un pozo seco. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que hace un momento mencionábamos que, pues obviamente nosotros nos vamos a estar encargando, estar estudiando todo el proceso, ¿no? Es decir, que detectemos o veamos algo anormal, pues obviamente vamos a accionar, ¿no? Es decir, eh, que veamos que no es congruente, ¿no? Y pues vamos a hacerlo de esa misma manera, ¿no? ¿Qué se recomienda en estas áreas? Regularmente, cuando todo esté bien, pues obviamente ahí sí vamos a perforar, pero si vemos que hay, sabemos que los sismos internamente en la Tierra pasan muy seguido, la capa tectónica tiende a temblar, es una naturaleza muy normal y obviamente hay que estar precavidos cuando hacemos los estudios de exploraciones, hay que ver si realmente es funcional excavar allí o no. Muchas veces quienes hacen los primeros estudios tienen que determinar si la tierra donde quieren hacerlo es correcta, ¿no? A veces incluso es difícil. No sé si han visto, todos los pozos petroleros están lejos de comunidades, bueno, la mayoría, y de aspectos donde pues, obviamente no debe haber ninguna molestia de algo cercano, ¿no? Álgebra aplicada a la optimización de procesos petroleros. Consiste en encontrar la mejor solución técnica, la más barata, la más rápida y la más segura. Dentro de un conjunto de posibilidades, el álgebra provee estructuras lógicas para esto. El modelado de mezclas de fluidos, estructura de campos, que dice, para perforar un pozo se necesita un lodo con densidad y viscosidad exactas. Eh, lo que decíamos en su momento, hay especialistas sobre estas mismas áreas, ¿no? El proceso se mezcla agua bentonita y varita. Cada componente tiene propiedades que se suman linealmente. Álgebra aplicada se utiliza la estructura de espacios vectoriales donde cada aditivo es un vector. La combinación óptima en una combinación lineal
que debe cumplir con las restricciones de presión del yacimiento. Muy bien. Todo esto es para dar una mayor eficacia y seguridad al proceso, ¿no? Es importante saberla implementar, saber qué tanta cantidad, y por qué, y todo ello, ¿no? El comportamiento del cambio natural, por eso es importante entender la geología del proceso, es decir, también el estudio de la parte natural, ¿no? Obviamente la Tierra tiene comportamientos que a veces no entendemos, pero sí por lo menos podemos ser precavidos en esas áreas, ¿no? Perdón. Optimización de redes o de recolección, teorías de grupos y grafos. Una vez que el petróleo sale de varios pozos, debe de viajar por tuberías hasta una bacteria de separación. Obviamente el petróleo es crudo, ¿no? Se extrae naturalmente de la tierra, ¿no? El proceso hay cientos de caminos posibles. Algunos tienen más fricción o son más largos. Álgebra aplicada. La red se modela como un grafo, una estructura algebraica donde se aplican matrices de incidencia para calcular la ruta de minimice y la pérdida de presión. Invariación. Se busca simetrías en la red para simplificar al monitoreo. Si dos sesiones son simétricas, sus caídas de su presión serán idénticas. Simulación de flujo de medios porosos y, en su caso, operadores. El petróleo no está en una alberca, sino atrapada en los porosos de la roca, como agua en una esponja. No sé si sabían, chicos, así es como se obtiene realmente el petróleo de nuestra tierra, ¿no? El proceso predecir cuánto petróleo saldrá en 10 años. Es decir, la verdad que gracias a Dios, no se ha acabado, chicos, esa parte de que ya no podamos extraer petróleo de nuestro planeta. Cuando eso pase, aunque es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, ¿por qué? Porque a veces se reestructura el mismo petróleo o se va regenerando por diferentes cambios que existen hoy en día, ¿no? Álgebra aplicada se divide el yacimiento en miles de cubos, celdas. La interacción entre celdas se resuelve mediante matrices gigantes, ¿no? La optimización se utiliza métodos interactivos basados en álgebra lineal para hallar los valores propios, o en su caso, que indiquen la estabilidad de flujo y a la recuperación máxima de hidrocarburos. Muy bien, vamos a concluir con el análisis de riesgo y permutación en exploraciones. Antes de perforar un pozo de 100 millones de dólares, se evalúan escenarios. Es lo que les decía hace un momento. A veces hay que tener, cuando vamos a pozo, hay que estudiar todo el campo estructurado y bien evaluado, ¿no? Desde tener el equipo, cuánto va el equipo, qué va a pasar si el día de mañana te falla un equipo. Uf, chicos, ya me pasó. No fui yo directamente, pero eh, unos ingenieros rompieron un equipo que valía más de 3 millones de dólares, o sea, dólares. ¿Qué se hace? ¿Se para? ¿Se repara? Los ingenieros quisieron reparar, pero decían que no había reparación porque las piezas llegaban de Europa y estamos en Mazatlán. O sea, era complicadísimo esa situación. Así que, en conclusión, encontraron a una empresa cercana que le pudieron prestar el equipo, pues tuvieron que rentarlo y pues salió un poco más, no salió tan caro, pero pues obviamente hubo afectaciones y también hubo pérdida de trabajos de algunos compañeros, ¿no? El proceso, ¿qué pasa si la roca es más dura o si hay más gas del esperado? Es muy normal que existan complejidades siempre cuando se abre un nuevo pozo. Hay muchas complejidades, no solo naturales, sino también operativas, como el que les acabo de mencionar, ¿no? En álgebra aplicada se utiliza permutaciones y combinaciones para generar miles de escenarios de simulaciones. Monte Carlo es uno de ellos. Resultados en el álgebra permite encontrar el escenario óptimo que equilibra el costo de probabilidades de éxito geológico. Es decir, ¿por qué se va más en tema de permutaciones? ¿Por qué? Porque se van las variables, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos esto o esto o esto o esto? Y si mejor hacemos el otro y bueno, y todo ese proceso, ¿no? Parte de unas conjugaciones más exactas en todas estas áreas que se muestran, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí la cápsula del día de hoy. En conclusión, con la práctica o con los temas del día de hoy, es importante que nosotros vayamos entendiendo cómo es importante la interacción humana, ya que estamos en temas tecnológicos. Nunca se va a acabar la opinión humana, la perspectiva, la inclusión sobre algunos escenarios que pueden pasar, obviamente de especialistas en el área, ¿no? Muy bien, hasta aquí la cápsula de hoy.
Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.